Bienvenidos a nuestro canal de Los Ángeles Press. Soy Guadalupe Lizárraga y les doy también la bienvenida a nuestro colega Martín Arellano y a un invitado especial, Danny Shaw. Él es analista de la política latinoamericana, sobre todo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bienvenido, Danny. Gracias, buenas tardes, Guadalupe y Martín. No te escuchamos muy bien, Danny, si podemos tener un poquito más de volumen en tu transmisión. Ok, perfecto. Y ahora se escucha mejor. Buenas tardes, Guadalupe y Martín. Voy gritando aquí desde Nueva York, pero creo que me pueden escuchar ya. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, Dani. Estamos interesados en saber, sobre todo, el día de ayer tuvimos análisis de los hechos que ocurrieron en Estados Unidos, el asalto al Capitolio. Y quiero preguntarte si es posible que el trumpismo sea un movimiento político, se consolide como un movimiento político, que era uno de los temores que hablaban los analistas el día de ayer. Sí, considero que sí, Guadalupe, porque mira, el trumpismo, o sea, la supremacía blanca, la xenofobia, el fascismo, eso tiene raíces en esta sociedad que tiene décadas y siglos. Lo que vimos ayer fue algo que tal vez nunca habíamos visto. Mira la confianza de esa multitud racista, el 99% blancos, supremacistas blancos, con una ideología muy anti-inmigrante, muy machista, anti-gay. La confianza que tenían para entrar en lo más alto del poder norteamericano sin ningún miedo de la policía y de la Guardia Nacional. Apenas 26 fueron arrestados. La policía no hizo casi nada. Sí hubo uno o dos disparos resultando la muerte de una señora de 35 años, una veterana, pero de verdad que ayer fue algo que tal vez nunca hemos visto en nuestras vidas. Sí, en varias entrevistas has hablado tú del miedo a la población más vulnerable, a las comunidades de latinoamericanas, afrodescendientes, y que estas comunidades se conviertan o que pudieran convertirse en un objetivo de las agresiones de estos grupos supremacistas. Sin embargo, este miedo ha estado latente desde el 9/11. ¿Qué podría cambiar ahora? ¿Cuál sería la política de seguridad en ese sentido? Es una muy buena pregunta porque esta sociedad se basa en esa xenofobia, va más allá que el Trump, aunque fue el Trump que lo sacó del closet. Entonces lo encuentro sociológicamente hablando que ayer, aquí en Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos 5 horas de Washington, D.C., pero aquí en el Bronx y en las comunidades latinas de Queens y de Brooklyn, había un sentimiento de miedo. Y es por razones obvias, es por lo que representa Trump. Y cuántas familias inmigrantes no pudieron dormir bien y sus hijos no pudieron dormir bien porque tienen miedo a estas fuerzas brutales de fascismo. Y se puede ver plenamente la policía sacando selfies con la multitud de ayer. Se sintieron muy cómodos invadiendo al Capitolio. Entonces preguntamos, si hubieran sido afroamericanos, si hubieran sido latinos, que hubieran hecho esta protesta, si hubiera sido Black Lives Matter, que entra la alcaldesa de Los Ángeles o de Nueva York o en el Capitolio, nosotros ayer hubiéramos sido testigos de una masacre, de una matanza. Uh-huh. En Estados Unidos se ha dedicado a promover la democracia fuera del país, en el resto del globo terráqueo. Se ha dedicado a promover la democracia incluso por la fuerza, de manera bélica. Entonces, en estos países que no comulgan con el sistema político, uh, ¿crees desde tu punto de vista, Dani, que podría seguir haciéndolo Estados Unidos? Es decir, ¿seguiría siendo capaz de promover la democracia en otros países si dentro de su pueblo, si dentro de su propia nación está, digamos, batallando? Sí, sí, Guadalupe, espero que pueden ver mis comillas, entre comillas, democracia, porque cada vez que han invadido a Panamá, Granada, Cuba,
a Nicaragua, a cuántos países que han invadido, siempre han utilizado la coartada pretexto de democracia. Pero yo soy historiador de la historia caribeña y sudamericana y les puedo decir con plena confianza de mi perspectiva que todas estas situaciones no tienen nada que ver con democracia. Tiene que ver con el control de las grandes riquezas que están en Venezuela, que están en Brasil, que están en Bolivia, que están en México. Países como México y Argentina y Bolivia, Sudamérica es de los lugares más ricos del planeta. Entonces, ¿por qué los pueblos entonces sufren de tanta pobreza? Porque pues hay una política extranjera, no de democracia, sino de saqueo, de invasión. Entonces, el colonialismo se convirtió en neocolonialismo. Entonces, toda esa retórica que venga de Trump, de Biden, de Obama, de Bush, ha sido la misma política extranjera que tratar de colonizar y recolonizar a Sudamérica, el Caribe, el Medio Oriente, donde están las grandes riquezas de la humanidad. Entonces, yo considero que sea Trump, Biden, demócrata o republicano, la naturaleza de lo que llamamos imperialismo, eso sí que no va a cambiar. Martín, ¿tú tienes una pregunta? No, me parece muy claro. Creo que estamos hablando de dos dimensiones diferentes, ¿no? La democracia al interior de los Estados Unidos y lo que exporta Estados Unidos como democracia en otros países, ¿no? Y Martín, creo que ese es el tema. Es interesante, Martín, ¿verdad? Que aquí se habla tanto de democracia, pero ni siquiera es por el voto popular. Ayer se estaba a las 4 de la mañana, ya se certificó no un voto popular para Joe Biden, aunque él lo ganó también con casi por encima de 80 millones de votos, pero fue para certificar lo que se llama el colegio electoral. Entonces pregunto a los televidentes, ¿qué es un colegio electoral? ¿Por qué utilizamos un sistema que no toma en cuenta cada voto? ¿Qué consecuencias estaría enfrentando, en este caso, Trump? Porque ya se habla de que nadie por encima de la ley y de que se va a aplicar con rigor esta ley. De hecho, ya se están tomando, ya tienen identificadas a varias personas que asaltaron el Congreso, el Capitolio, que entraron y han estado hablando de prisión de 2 a 20 años. Y Trump, ¿crees que enfrenta alguna consecuencia política en este sentido? Debe de enfrentarlo. Yo creo que él mismo tiene miedo, pero cuando vemos de nuevo ese tema de la democracia aquí, cualquier pobre, cualquier persona de color que ha hecho cosas pequeñitas va preso. Pero un multimillonario como Trump, que siempre ha sido un niño mimado, casi nunca lo vemos detrás de las rejas. Y todas estas personas ayer estuvieron en plena violación de todas las leyes, sin mascarillas, poniendo en peligro los senadores que se encontraban adentro. Y entonces ayer fue en una plataforma internacional frente a los ojos de China y Rusia y Irán, Cuba, Venezuela, el mundo entero pudo ver plenamente pues el trumpismo y la ignorancia, el atraso cultural atrás de eso, porque de verdad da vergüenza. Tenían banderas de la Confederacy, de cuando había esclavitud en este país, símbolos de terrorismo y de supremacía blanca. Entonces, otra palabra importante es terrorismo. Siempre cuando es una persona de color o una persona musulmana se habla de terrorismo, pero cuando es un blanco, entonces no es terrorismo. Ayer no fue un acto de terrorismo lo que hicieron, vandalizando el símbolo más fuerte de la llamada democracia norteamericana. Y la enmienda 25 es lo que se apela ahora para retirar a Trump antes de concluir su mandato. ¿Sería posible esto? Ya no tenemos tiempo para un impeachment, es lo que se argumenta, pero por inhabilitarlo por una cuestión mental, por ejemplo. Bueno, tienen 4 años tratando hasta dónde han llegado, porque esa enmienda no, se ha mencionado no solamente a partir de ayer, sino hace años y años, desde el 2016, y no han podido.
Y el problema no es nada más Trump. El problema es que 72 millones de norteamericanos votaron para él y votaron a favor de su ideología. O sea, esos intereses siguen ahí. La ignorancia, el racismo, la segregación racial. O sea, creo que es un momento oportuno, debido a lo que pasó ayer, reflexionar en qué clase de país vivimos. Sea en Los Ángeles, Chicago, Houston, Nueva York, hay una segregación de clase, hay una segregación racial, la desigualdad, la falta social. Hay que criticar y cuestionar todo esto. Ayer, aquellos que cometieron estos crímenes, se calcula que había unos 20,000 que fueron incitados por Trump y Giuliani. Ellos no actuaron en crítica del gobierno de un punto de vista que hay racismo, que hay problemas, sino al contrario. Ellos quieren salvar, entre comillas, los Estados Unidos. ¿Salvarlo de quién? Si ellos son el peligro más grande, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra la humanidad, con su racismo y su ideología podrida. Una última pregunta, Dani. Esto que pasó ayer también ha generado una animadversión fuera de Estados Unidos, de decir qué bueno que les está pasando esto, porque esto es lo que han hecho también hacia otros países. ¿Crees que estos actos, esto se puede ver en las redes, en las diferentes redes sociales, las expresiones de odio también hacia Estados Unidos o expresiones en las que se congratulan de estos hechos? ¿Crees que esto pueda generar, incrementar esa animadversión en el mundo hacia Estados Unidos si no se le pone un alto o no se pone una sanción a esta situación, a Trump, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo con la situación Guadalupe. Y eso es lo que le da a los republicanos y a los demócratas, que ahora mismo se está buscando de los Estados Unidos, de Beijing, en La Habana, a nivel mundial. Bueno, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y la mandataria de Alemania, Angela Merkel, han dicho que quieren que vuelva la democracia, el espíritu democrático de los Estados Unidos. Pero de nuevo cuestiono qué democracia. O sea, de verdad nosotros, los pobres, el 99%, y estoy hablando, como dijo Martín, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿qué democracia hay? ¿Qué influencia tenemos nosotros cuando el ejército norteamericano vaya a invadir a Irak, a Afganistán, a Palestina, a Libia, a Siria? ¿Qué influencia tenemos en CNN, en Fox, en los grandes noticieros? Entonces, la locura de ayer ha proveído algún espacio para nosotros tener ese diálogo y cuestionar de verdad qué es democracia, qué sería un país democrático para los inmigrantes, para la población para los obreros, para los más sufridos. Porque económicamente aquí no hay democracia. Los multimillonarios han aprovechado esa pandemia y cada día son más ricos, mientras que nosotros somos que sufrimos las consecuencias de la pandemia. Pues muchas gracias, Dani. Aprovecho también para invitar a nuestra audiencia a seguirte en la red, en Twitter. Ahí estaba en la transmisión Dani Show Cooney desde Nueva York, en entrevista, donde te pueden seguir en tus propias redes. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Hasta luego, Dani. Pues es el trabajo que ha estado haciendo también Dani Shaw, una serie de entrevistas para entender, para comprender los hechos del día de ayer, qué es lo que estaba pasando y, bueno, contrastar un poco su opinión con los analistas que tuvimos ayer, ¿sí? Bueno, veo primeramente varias cosas muy interesantes que dijo Dani Shaw, y me quería yo acordar, Dani, de lo que decían los analistas del día de ayer. Y finalmente hay cosas que son muy interesantes. Alberto Utría hablaba de la cantidad de votos que tiene Trump, entre 70 millones de votos aproximadamente que lo apoyan, y decía que no era fortuito y que no era casual lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Es el resultado, es una inercia de mucho tiempo de una descomposición de un sistema político.
Yo quisiera retomar tu pregunta cuando decías si lo que está pasando ayer, lo que ha sucedido ayer en el Capitolio afectaba la imagen de Estados Unidos hacia el exterior. Y yo te diría que la animadversión que existe contra Estados Unidos no va a cambiar ni con eso ni con nada, porque en algún momento, en otras épocas, hubo movimientos muy fuertes y no pasó nada. O sea, finalmente, la imagen que tiene Estados Unidos hacia el exterior es por su política hacia el exterior. Porque los problemas que vimos ayer en Estados Unidos los hemos visto en Francia, las manifestaciones en Francia que ha reprimido Macron, pues no afectan en nada la idea de la democracia francesa, o lo que pueda pasar en Alemania, no afecta en nada la democracia alemana. La adversión contra Trump, sobre todo en Latinoamérica, es por el injerencismo que ha tenido en nuestros países, y porque esa democracia que tanto presumen los Estados Unidos, no la vimos cuando tumbaron a Salvador Allende en Chile, por ejemplo, que era un gobierno que ganó por el voto popular y era legítimo. Y sin embargo, Argentina aguantó las dictaduras militares, Brasil, Paraguay. Entonces, la democracia pues, sí está en casa, pero no está fuera. Y lo que estamos viendo, pues, es parte de una descomposición de un sistema político, porque finalmente el que Trump represente las voces de la mayoría blanca, supremacista, pues no es casualidad, ha estado ahí siempre latente y ha sabido él aprovechar que eso existe y que eso se ha fomentado, y pues hay un montón de temas que están ahí entrelazados, el tema de las armas. Vale la pena recuperar el concepto de democracia también, porque no puede ser nada más la democracia sin Estado de Derecho o la democracia electoral, que fue lo que también se ha tergiversado mucho esto, porque cuando hablamos de Estado de Derecho, es nadie por encima de la ley, y en este caso, está hablando del presidente de los Estados Unidos, que fue el que asusó a sus grupos supremacistas. Y eso significa también como dice Danny Shaw, es una serie de violaciones a las leyes, pero estamos hablando de la promoción fascista desde la potencia dominante que ha hecho del Estado de Derecho su bandera dentro de Estados Unidos, como ya bien lo dijeron, como lo has dicho, pero no hacia afuera. Entonces, sí, eso vale la pena contrastarlo, sobre todo con esta animadversión que se muestra fuera de Estados Unidos hacia Estados Unidos. Es decir, hay un odio por esa situación. Pero es un odio también, Guadalupe, mal entendido. Ayer yo hacía la reflexión de que Estados Unidos no nos hubiera hecho a Latinoamérica lo que nos ha hecho si nosotros estuviéramos unidos, ¿no? Si fuéramos en el interior de nuestros países latinoamericanos, fuéramos más fuertes. Sin embargo, no somos fuertes porque estamos desunidos. O sea, Estados Unidos, si hay que verlo de una manera muy fría, hace lo que le interesa y trabaja bajo sus intereses como lo haría cualquier nación del mundo. O sea, tú trabajas por tu familia, por los intereses de tu familia. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Que nosotros hemos aceptado el papel de víctimas y nos convertimos en víctimas es nuestra responsabilidad en la manera en que nosotros construyamos en Latinoamérica democracias en toda la extensión de la palabra, no solo en el voto, sino en la economía, sino en la forma de vivir. Seremos más fuertes. No lo somos porque esa es nuestra responsabilidad. Ahora, en cuanto a lo que tú me decías de las sanciones al presidente, Biden lo ha dicho, pero habría que pensar que lo que sucedió ayer no es un hecho casual. La gente estaba organizada, hay una cabeza detrás, hay una cabeza atrás de todo eso, o varias cabezas que armaron todo lo que vimos el día de ayer, y aunque el discurso, y probablemente veamos gente en la cárcel, yo difícilmente creo que el propio sistema se vaya a dar un tiro en el pie, porque finalmente lo que estamos viendo es parte de una descomposición de mucho tiempo, y el discurso lo estamos viviendo en México. López Obrador trae un discurso, pero cuando llega al poder me dice, fíjate que yo no los quiero castigar, y vamos a que la gente diga si los castigamos o no los castigamos. Biden no puede mantener la misma postura que López Obrador, porque aquí en esto se está jugando
también su legitimidad. Uno de los puntos es que efectivamente nadie dijo que era un movimiento espontáneo lo que sucedió ayer. El grupo supremacista ha venido trabajando durante todo el periodo de gobierno de Trump. Él los ha llamado varias veces, él los ha convocado varias veces y además él avisó, él advirtió públicamente a través de la red de Twitter que el 6 de enero se haría un movimiento de protesta por la cuestión electoral, por el conteo oficial. O sea, ya lo había advertido, ya lo había avisado. No sabíamos de qué magnitud iba a ser esta protesta. Pensábamos que era una marcha nada más, pero no que iban a entrar hasta el Capitolio. Es decir, no fue casual, efectivamente fue organizado, fue avisado, fue advertido. Y es allí donde más responsabilidades tiene tanto la alcaldesa de Washington como la misma policía de Washington, porque ellos participaron, tenían la advertencia y aún así les abren las puertas a quienes están protestando, a los supremacistas, al grupo. Y eso es lo que dice Danny Chao. Entonces, si hubieran sido de color, si hubieran sido latinos, si hubieran sido musulmanes, si hubieran sido de otra nacionalidad, inmediatamente los hubieran matado, los hubieran arrestado, hubiera habido una reacción, digamos, con violencia. Pero como eran blancos, llegaron hasta el Congreso y además ayudados por los propios policías, que fueron los policías locales los que les abrieron la puerta, ¿sí? Entonces, no era una sorpresa y esto es lo que tiene que responderse desde Washington. Sí, te digo, yo creo que más allá yo no creo que Biden se juegue su legitimidad porque es un presidente legítimo, es un país fuerte, es un país de instituciones sólidas. Lo que sí yo creo que le deja una situación muy difícil porque el país sí se divide, porque finalmente son muchos millones de votos que apoyan a Trump y que lo que sucedió ayer finalmente ante los ojos de ellos lo hacen más fuerte. La pregunta es, ¿cómo vas a enderezar esa nave cuando hay una crispación? Entonces alguien me decía, yo no sé qué tan cierto sea, tú estás en Estados Unidos, yo estoy en México. Los demócratas y los republicanos son igual de conservadores. Y entonces sí, el problema es... El Estado de Derecho es al margen de la cuestión del partido que gobierna. Es decir, independientemente de que sea demócrata el que gobierna ahora, tendrá que aplicarse la ley a todo aquel que la quebró. Y en este caso estamos hablando del propio presidente saliente. Digo, yo creo que es grave, pero déjame recordar un hecho que a lo mejor no es igual, pero que también nos habla de ejemplos. El caso de Bill Clinton con esta chica, la becaria, se me olvidó su nombre en este momento. Mónica Lewinsky. Él mintió y finalmente salvó el pellejo. Y era tan grave y era a nivel mundial y la figura del presidente se vio en ese momento muy manchada, la institución presidencial se ve profundamente manchada, pero no era... Se ve manchada él como presidente, él como presidente, pero la institución nunca perdió estabilidad en este sentido político, como ayer lo que vimos es un atentado a las instituciones, hablando del colegio electoral, los que deciden quién va a gobernar los próximos 4 años. Es muy diferente en ese sentido, ¿no? Incluso por eso ayer yo les comentaba a Martín que uno de los senadores, Grassley, era el que decía que comparaba ese día de infamia, al de 1941, al de Pearl Harbor, porque lo consideraban, o sea, es un atentado a las instituciones que han mantenido la imagen de democracia hacia el mundo.
Ahora recibimos son burlas, pues. Yo voy a invertir la posición. Esto que sucedió ayer no podría fortalecer la imagen de Biden. Y en vez de tomarlo como una burla a la institución, porque finalmente Trump ya traía una descomposición de su imagen pública desde hace mucho tiempo y prácticamente desde que inició su gestión. El hecho de que se vaya Biden, desde Trump y entre Biden, finalmente fortalece, porque la imagen de uno es diferente a la del otro, y yo creo que al final Biden se ve fortalecido porque ante este acto Trump se hace pequeño. Okay. Trump podríamos decir que para los que no son trumpistas, se hace chiquito, se convierte en el monstruo, se convierte en el malo de la película y hace crecer al oponente. Y si el oponente se rebaja... Eso es una de las consecuencias que tendrá que enfrentar. Entonces, yo pienso que si Biden, que es político finalmente, lo sabe aprovechar, va a fortalecer su imagen como presidente aún mucho más que un presidente que llega en una transición normal. O sea, yo no lo quisiera ver, ha hecho una burla así, pero el payaso ya se va y ahora vienen los que vienen a gobernar. O sea, hay un cambio muy importante. Yo creo que más que una tragedia, lo vería yo como una gran oportunidad, darle otro sesgo a la presidencia, que va a suceder, y finalmente lo que pasó, como dice López Obrador, ¿no? Si no te tizna, te mancha. Eso va a quedar ahí, pero dependerá del trabajo del presidente que toma funciones el 20 de enero, dar el cambio, y el cambio si se empieza a notar en la manera de llevar las relaciones exteriores, en la manera de tratar su política interior, lo va a fortalecer porque la comparación va a ser muy notoria y no va a necesitar decir absolutamente nada. La comparación entre uno y otro tiene que darle, no es el hecho de que te voy a castigar y llegar y castigarlo, sino más bien es permitir que la llegada lo fortalezca al verse la diferencia entre el estilo de uno y el estilo del otro. Yo lo vería como una gran oportunidad. ¿Será que durante mucho tiempo le he dicho a los políticos que las pedradas se abrazan? Porque cuando uno abraza la piedra ya no se mueve, pero si uno la rechaza, la piedra regresa y te la vuelven a aventar. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad si la saben ver como una oportunidad. Una lección que se puede aprender de esta situación, ¿no? Además, se le ha hecho tanto daño a la sociedad, a la población, a las minorías, o sea, ha hecho tanto daño Trump que esta sería la oportunidad para poner orden. Incluso lo que dijo el propio Biden es que va a revertir las iniciativas de ley, las leyes, las propuestas, las iniciativas que estuvo emprendiendo Trump. O sea, va a haber cambios muy, muy fuertes, y uno de ellos es que también se comentaba ayer, Rodolfo Soriano lo comentaba, sobre el gabinete a lo mejor tan disminuido en cuanto a pues no sé, valor político, imagen de poder político. Pero yo creo que esto lo hace todavía, le da más fuerza al propio Biden, trabajar con personas que no tenían ese poder dado por la élite, ¿no? Sino que se lo han ganado a pulso dentro de sus propios partidos, de su propio partido. Bueno, si lo quieres ver, podríamos decir pues, la calidad de los gabinetes, ¿no? La calidad de los hombres que pueden marcar diferencias, ¿no? Más allá de si las personas son demócratas o creen en los demócratas o creen en los republicanos. Yo creo que ya Trump traía inclusive muchas diferencias con su propio equipo, ¿no? Lo vimos con el caso de la pandemia, lo vimos el día de ayer cuando finalmente el vicepresidente dice que está ahí para defender la Constitución. Entonces, ese es el tema. Oye, Guadalupe, tenemos algunos videos, ¿te gustaría que los pudiéramos compartir? Sí, para concluir aquí nuestro programa,
compartirlos aquí con la audiencia. Adelante. Who you with? Hey, I'm with Getty. ¿Qué te dice esa imagen, Guadalupe? Pues eso es parte de lo que ya hemos comentado aquí, y una de las cuestiones es que nos pone a revisar qué significa efectivamente la democracia y, y cómo estas instituciones se vuelven frágiles por cuestiones ideológicas, ¿no? Estas instituciones son pisoteadas por grupos. No sé, eso de entrada me llama la atención. O sea, si esto es si no se pone un alto a esto, si no se sanciona ejemplarmente, o sea, cualquiera puede hacerlo. Y además, no solamente en Estados Unidos, sino que esto va a reproducirse o replicarse en otros países. Bueno, esto ha pasado en muchos países, ¿no? Lo nuevo fue que fue en Estados Unidos, ¿no? Aquí lo interesante y quizá la imagen que me genera dureza es ver esos espacios vacíos y cuál es el mensaje, pero es el mensaje en el interior de los Estados Unidos, no hacia el mundo, sino en los Estados Unidos. Tendrán que hacer una reflexión de lo que está pasando interiormente, y decía ayer Alberto en la entrevista, tienen que recomponer muchas cosas de su política interior, de la democracia y lo económico. Se ha empobrecido a mucha gente con un neoliberalismo salvaje en los Estados Unidos, y eso es lo que aprovechó Trump, el empobrecimiento de la gente, el que las empresas fueron llevadas a otros países para optimizar las utilidades, dejando a muchos norteamericanos sin trabajo. Y bueno, la democracia, tú lo dijiste hace rato, no solo es en la parte de los votos, también es en la parte de oportunidades y de economía. ¿Cuántos jóvenes en la actualidad están ahorcados con las becas para poder estudiar, no? Bueno, ya yo soy una beneficiada de la nueva política, que ya se se cortan los créditos, se cancelan los créditos educativos para quienes tuvimos la oportunidad de ir a la universidad con una beca, maestrías y doctorados. Entonces, pero para muchos que recurrieron a un financiamiento fue brutal, fue muy duro. O sea, es parte de una era que está terminando. Lo que estamos viendo, ver un espacio vacío, a mí me recuerda como cuando sales de la preparatoria y vas a entrar a la universidad y llegas y ves la escuela vacía, te genera una sensación muy extraña, pero también sabes que sigue algo mejor. Tenemos otro video que tiene que ver con lo que pasó al interior ayer. Digamos, el tema de esto es pues el que cualquier persona haya podido llegar hasta donde llegaron, al interior, que es lo que destacaba también Danny Show. O sea, ¿cómo es posible que para nosotros, yo conozco bien lo que es el Capitolio, conozco la Casa Blanca, y simplemente para llegar nada más como turista hay muchas restricciones? Entonces, hay seguridad. Entonces, este grupo específico llegó hasta el interior, incluso tomaron el podium del colegio electoral, o sea, hicieron lo que quisieron. Y de hecho, hay una foto. Desde adentro fueron. De hecho, tenemos una foto, pero hay un video antes que te quiero mostrar y después te comparto esa foto que tú dices que a mí me parece así como que muy emblemática lo que pasó ayer.
Es algo que es increíble, pareciera que es un programa de televisión, una película de Hollywood, pero no, fue lo que vimos ayer. Y más que un hecho que pudiera parecer serio a la vista del mundo, a mí me parecía, cuando veía esas imágenes, me parecía un acto grotesco. No sé tú cómo lo consideras. Pues no, o sea, me dice lo mismo, que, o sea, esas personas tienen que ser castigadas simplemente de acuerdo con la ley, o sea, conforme a derecho. No hay más. Si dejamos pasar eso, o sea, para empezar, ya el pueblo estadounidense es responsable de haber tenido un presidente de la calidad de Donald Trump, para empezar. O sea, que el pueblo se dé ese gobierno, pues eso ya dice mucho de la gran ignorancia del propio pueblo, de lo poco Pero que se esto lo vas a corregir mañana, ¿estás de acuerdo? Esto es consecuencia de muchas décadas, de muchos gobiernos. Eso es lo que se produjo, eso es el resultado de lo que se produjo. Y esa es la gran reflexión que tiene que hacer Estados Unidos. Es que si ponemos a un rico de gobernante, no nos va a robar. Ese es el simplismo y eso también se maneja mucho en México. No, es que este presidente no tiene necesidad de robar, no nos va a robar, ¿no? Como si eso fuera una garantía de evitar la corrupción, de erradicarla. Y ese pensamiento simplista se manejó mucho en Estados Unidos. Que llegue Trump porque como es rico ya no va a tener necesidad de robar y va a manejar el país como si fuera su propia empresa. Ojo, aquí fue incluso uno de los más corruptos, se metió incluso en conspiración con el gobierno de Rusia y ha sido uno de los presidentes que más ha quebrado la ley. Entonces, ¿por qué no se le puso un alto hace 2 años cuando se manejó lo del impeachment? También somos responsables como pueblo estadounidense y también de no haberle puesto un alto a tiempo. Entonces, todo eso, cuando hablamos de mucho tiempo, no, estamos hablando de 4 años de gobierno de Trump que no se le puso a tiempo un alto. Y sí, pero Trump, la corona, Trump la es producto de algo. Pero no es producto de algo, no es una generación espontánea y es mucho lo que pasa en México. No un hombre va a venir a cambiar un país que se ha descompuesto los últimos 70 años. Lo que vemos, los grupos supremacistas, pues no salieron en 4 años, a lo mejor los pudo juntar, pero estaban ahí. Esa es la gran, yo creo que ese es el gran aprendizaje. Está la imagen de que tú me decías que era emblemática y que creo que sí iba a generar muchas reacciones en un futuro. Déjame tener, aquí la tengo, a ver si nos deja. Ahí la tenemos. Aquí me puedes oír perfectamente porque aquí no perdemos el audio. Esta es una de las imágenes que a mí me parecen más rudas, más surreales, ¿no? de todo lo que yo vi ayer. De hecho, él ya está identificado, no recuerdo ahora su nombre, tiene 36 años, es esposo de una médica, además de una doctora en medicina, y es una de las personas, de los primeros identificados a través de su rostro, y es uno de los que va a enfrentar estos juicios que van a llevarlos a prisión podrían ser 20 años en cárcel por cuestiones de terrorismo. Es decir, ahora sería la primera vez que de manera masiva se juzgue a blancos, a nativos, blancos, sajones, como terroristas. Y esa parte de lo que dice Tony Trump, o sea, siempre son los negros, siempre son los latinos, siempre son los musulmanes, siempre son, no, esta vez serán pues los blancos sajones supremacistas. Eso es lo interesante. De hecho, tú lo comentaste, yo lo puse en un tweet y puse una foto de una persona que estaba sentado con los pies arriba de un escritorio. Y yo nada más puse, ¿qué pasaría si fuera afroamericano, no? Claro, sí. Pero entonces, creo que esa es la oportunidad esa es la oportunidad de la que tú hablabas, que en un momento de crisis se puede sacar esta lección y que es el nuevo gobierno de Estados Unidos el que
tendría que hacer estos cambios, es decir, y ni siquiera cambios, es nada más seguir el respeto irrestricto al Estado de Derecho y con la Constitución. No hay más. No, o sea, tampoco se tiene que hablar de grandes cambios. Estamos hablando de ejercer el Estado, aplicar el Estado de Derecho, incluso para el propio presidente saliente, para Donald Trump. Digo, son muchas lecturas las que tiene lo que vimos ayer, porque bueno, una cosa es el hecho como tal, lo que vimos ayer en el día, tiene una lectura, la lectura plana, rasa, es la comisión de un delito, el convocar a la gente, que es otro delito, a la sublevación o a la rebelión, el personaje que lo hizo, esa es una lectura. Y esa es una lectura que no tiene como respuesta algo tan fácil como decir que los voy a encerrar o voy a castigar a Trump. No, tiene otras connotaciones más importantes. Yo sé que durante algún tiempo va a ser el discurso, va a ser la conversación en los medios de los Estados Unidos, sobre todo porque Trump no es querido en los medios. Pero al final yo creo que vamos a tener que esperar un buen tiempo para ver en qué termina todo esto, porque finalmente detrás de todo esto hay política y hay políticos. Yo no dudo que las personas que se metieron al Capitolio van a ser castigadas y a lo mejor va a haber muchos. De esos no tengo la menor duda, porque finalmente algo le tienes que dar a la opinión pública. Pero lo demás va a tener un tiempo porque hay muchas lecturas en lo político, en la política exterior, en la política interior, en la política económica, en las relaciones con la Comunidad Europea, por ejemplo. Europa aprovechó todo este tiempo para firmar un tratado de comercio con China. Y ese tratado afecta mucho a los Estados Unidos, por ejemplo. De alguna forma, Europa se está protegiendo de lo que pudiera venir después. Entonces, son muchas las lecturas que tiene tanto el gobierno de Trump como lo que va a tener que hacer el gobierno de Biden para poder sacar adelante. Yo sí creo que Estados Unidos tendrá que sufrir una transformación importante, al menos de forma. La forma la tiene, o sea, yo creo que Biden tiene una gran oportunidad de fortalecerse como presidente, de legitimarse muy rápido, de demostrar que hay una persona fuerte en la Casa Blanca, de ganarse el respeto de todos los países, pero más allá de eso, hay necesidad de una reconstrucción, porque como estábamos hablando ayer, hay una reconstrucción del mundo muy grande. Yo hablaba, por ejemplo, que en Alemania, que en Europa este año se lanzan 600 minisatélites para la cobertura de Internet, de un total de 2.000, perdón. Y esto significa un cambio total en la forma de vida de las personas. Cambian las relaciones familiares, laborales, industriales, de poder, de tecnología. Esto significa un cambio en el mundo y Estados Unidos se tiene que adaptar. Este cambio es precisamente mantener la estabilidad política, la estabilidad socioeconómica, sin que ese cambio afecte las estructuras del poder institucional. Y aquí lo que estamos hablando también es que una de las lecturas es que otros presidentes acá en Estados Unidos, con menos, han ido a la cárcel también y se les ha hecho un juicio. O sea, además, ahora Trump se está aislando. Lo decían ahora con las redes sociales, ¿no? Le están quitando las redes. Sí, pero estamos hablando de que las redes sociales son empresas privadas y él todavía durante estos días que le quedan de gobierno puede acceder a los canales oficiales para dar su opinión o para hablarle al pueblo estadounidense. Sin embargo, una vez que termine su mandato, que son el 20 de enero, termina, sale, puede ser ya juzgado, puede ser ya llevado cuestionado, llevado incluso a prisión, porque son varias situaciones que rayan incluso en la traición, que es eso que raya en la traición son las palabras propias de Biden, del presidente entrante. Entonces, sí, hay muchas lecturas, pero
en todas esas lecturas no hay una que favorezca a Trump en estos momentos. No, pero aquí son tres temas. Primero es que yo siento que el poder institucional del presidente de los Estados Unidos no se ve trastocado, el que finalmente es el momento de Trump y finalmente Trump ya se va. La institución, el poder, lo que son los Estados Unidos, seguirán siendo lo que son. Eso no hay cambio. Eso no se debilita. De hecho, de hecho, hasta lo facilita que se vaya Trump en 15 días. Eso no cambia. Estados Unidos seguirá siendo Estados Unidos con sus instituciones sólidas. No, permíteme, sí cambia si no pasa nada. Si no se le tolera, así como se le ha venido tolerando todos estos 4 años, hasta asaltos sexuales, ¿no? Porque el delito sexual acá, igual que en México, no prescribe y también está acusado de eso, y de ahí surge el movimiento Me Too, ¿no? El de contra la violencia sexual. Entonces, si no hay una sanción contra el presidente saliente, contra Trump, o sea, vamos a seguir en lo mismo. O sea, bueno, no, pero finalmente tú lo acabas de decir, Trump se va, la institución que se queda es Biden. Biden es el fuerte, Biden tiene el respaldo de su gobierno, su legitimidad, eso no cambia. El mundo no va a tratar de una manera diferente a Biden por lo que pase en un futuro con Trump. Eso es independiente. No, o sea, pero sí los estadounidenses, el pueblo estadounidense cambiaría su actitud, su visión de lo que es el Partido Demócrata ahora en el gobierno si no hace nada. Sí, entonces, bueno, me estás hablando de una dimensión en cuanto a la política interna de los Estados Unidos. Claro. Claro. En ese sentido, no hay ni vuelta de hoja. En cuanto a los medios... En eso lo estamos viendo también con López Obrador. O sea, la imagen de López Obrador también ha cambiado desde hace 2 años que llegó hasta la fecha, porque ha fraudeado también expectativas ciudadanas. No nada más el cúmulo de recursos destinados a aplaudirle a López Obrador y decir todo lo que hace López Obrador está bien. También ha impactado durante 2 años cosas que no ha hecho o promesas todavía que a 2 años ha incumplido, cuestiones de corrupción. Tenemos a Mario Delgado, el presidente de Morena, corrupto dentro del partido, designando candidatos y aparentando encuestas, digamos, democráticas hacia el interior de Morena, y ha generado mucho encono. Es decir, todas esas cuestiones, matices, detalles, vicios que vienen arrastrando personajes como Mario Delgado, como algunos diputados, o sea, esta gente que le ha hecho mucho daño también a la imagen de López Obrador, bueno, ha fraudeado las expectativas ciudadanas. Y eso es lo que vamos a ver también con Biden. Si Biden no toma decisiones, digamos, de firmeza sobre esta situación, también pueden cambiar las expectativas ciudadanas respecto a los demócratas. En ese sentido, sí estoy de acuerdo, hacia el interior de Estados Unidos. En otro tema que hayas tocado, el tema de las redes sociales. Para mí sí es delicado, y te voy a decir por qué. Las redes sociales, como los medios de comunicación, son privados. El problema es, ahorita estamos diciendo que porque el tema de Trump podría justificarse, que porque es Trump, porque es privado. Pero ¿qué sucedió en Bolivia cuando los medios de comunicación se le cierran a un presidente como era Evo Morales y todos lo tunden? Y en la historia de México, a Madero lo tunden los medios y no tiene forma de defenderse. Yo creo que en el caso de las instituciones ejecutivas, los poderes ejecutivos de las naciones no deben de ser vetados por los medios, por las redes sociales de ninguna manera, porque finalmente los pones en una posición de indefensión ante sus opositores. Puede ser una oposición legítima en un país perfectamente equilibrado, como a lo mejor me dices en Noruega, o a lo mejor me dices en Suecia, pero por ejemplo en Latinoamérica, donde las oligarquías tienen todo el poder de los medios, imagínate la facilidad con que cierras la posibilidad de que un presidente tenga contacto y tenga voz masiva en las mismas condiciones que sus gobernados, lo pones en una posición muy delicada. En el caso de Trump es entendible por el momento, por la coyuntura, pero yo ya empiezo a ver en Europa, por ejemplo,
que los países le empiezan a poner condiciones a Facebook, los empiezan a sancionar, a YouTube, le empiezan a poner, y yo no dudaría que en un futuro, sin quitarle esa libertad a la red social, los presidentes fueran imposibles de ser vetados en las redes sociales. Yo creo que los presidentes de cualquier nación tienen el derecho. Tienen que ser tratados de la misma manera como son tratados cualquier otro ciudadano. ¿Por qué? Porque están promoviendo, en el caso de Trump, estaba promoviendo la ideología supremacista que está generando efectos, impacto negativo público hacia el resto de la sociedad. Además, Trump todavía es presidente y tiene los canales oficiales de su presidencia. Tiene una televisión pública que no ha usado, prefería usar Twitter, pero también déjame decirte algo. ¿Con qué cara Mark Zuckerberg bloquea o censura a Trump cuando él estuvo sentado en el banquillo de los acusados en el Senado de los Estados Unidos? ¿Con qué cara Twitter? Voy a hablar de empresa. Pero volvemos a lo mismo. Pero todas las empresas son concesiones de los estados. Entonces, están en su derecho de hacer con sus empresas lo que se les antoje. Pero también tenemos que ser responsables y entender que no todos los presidentes del mundo son Donald Trump. Sí. Estamos viviendo en México, por ejemplo, que Twitter lo maneja la extrema derecha. Te voy a poner un ejemplo a nivel micro. Carmen Aristegui le abre por primera vez el micrófono a una de las víctimas de Isabel Miranda, a la señora Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, que fue torturada en prisión federal 2 ocasiones. Ustedes ya conocen la historia sobre el caso Wallace, las víctimas de Isabel Miranda. Y Carmen Aristegui, después de 10 años, porque en 2010 le da el micrófono, hace entrevista en CNN Español, que además se transmitió en Estados Unidos, entonces con un alcance binacional, tanto en Estados Unidos como en México, le abre el micrófono. Pero ahora, después de 10 años de haberle abierto el micrófono a Isabel Miranda, le da la palabra a Enriqueta Cruz, porque a todos los medios nos los pidieron. ¿Quién nos los pidió? La Defensoría Pública. Es decir, el abogado Neftalí Sandoval, y además la ONU. Por esta petición nos los hicieron a todos los periodistas, a mí me la hicieron, se le hicieron a Aristegui y a todos los demás. Por eso nos piden que le demos voz a Enriqueta Cruz. Yo ya venía haciéndolo, pero por primera vez Carmen Aristegui le da la voz a Enriqueta y mantiene, por políticas de privacidad, mantiene el video oculto. Lo que antes era un video de Carmen Aristegui se difundía, era visto más de 1 millón de veces. Hoy lleva 400, poco más de 400 visualizaciones. Una madre que tiene a su hija en prisión, que fue torturada, que es inocente y que es víctima del sistema y de esos medios de los que tú hablas. Mutatis mutandi, toda proporción guardada. Este caso, microcaso de Aristegui con sus políticas de privacidad, es lo que está haciendo Zuckerberg, Facebook, pues. Zuckerberg. Facebook con Donald Trump. O sea, y digo, toda proporción guardada, pero estamos hablando de 2 empresas, ¿sí?, que toman decisiones con sus políticas de privacidad para censurar. Estamos allí. Estoy de acuerdo, pero tú lo acabas de decir, son con proporciones diferentes. Yo no estoy hablando precisamente de Donald Trump, yo estoy hablando de la investidura de los presidentes de todos los países. Finalmente, yo sí creo que no podemos darle el poder a los medios para que no pase lo que pasó con CNN, para que no pase lo que pasa con Reforma, porque finalmente tú eres periodista y tú defiendes la verdad y tú sabes que esas políticas no son de periodistas, son de intereses ajenos al periodismo que busca una verdad. La verdad está ahí y la verdad tiene que ser escuchada. Porque si tú le niegas el espacio a un jefe de Estado, que es un jefe de Estado,
que en sus manos tiene la vida de millones de habitantes. Te Claro. estás abrogando. El jefe de Estado tiene vías oficiales para hacerlo. Una madre que ha sufrido la prisión injusta de su hija, no. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El acceso. Estoy de acuerdo y estoy en contra de ese tipo de políticas, por supuesto. Y por supuesto que es tan censurable una cosa como la otra. Por eso es que, por muy detestable que pueda ser Trump, finalmente yo no creo, porque esto le abre la puerta a que le cierres el espacio a cualquier presidente del mundo. Y los medios no son... Los presidentes del mundo tienen sus vías oficiales. Y sí, pero tenemos que saber que no tienen el alcance de las redes sociales. Por ejemplo, López Obrador en México es un presidente de redes sociales. Y no tienen los presidentes el espacio y ni el poder que tienen las redes sociales. Finalmente, Facebook tiene utilidades que superan el Producto Interno Bruto de México. Entonces, tenemos que entender que las reglas tienen que tener un equilibrio. A lo mejor nos gusta o no nos gusta. Quisiéramos una libertad absoluta, pero aún así los usuarios de Twitter somos vetados por políticas extrañas, poco democráticas muchas veces, porque a Calderón se le permite todo, pero a un ciudadano común por nada lo bloquean. Entonces, tienen el derecho de admisión. Si fuera un bar, tienes el derecho de admisión de las personas, ¿verdad? Pero no tenemos el derecho de admisión. Sí, pero un espacio como las redes sociales, donde no hay otras redes sociales locales, porque esto es un mundo globalizado, tendríamos que entender que también tendríamos que darle piso parejo a todos los actores políticos, porque finalmente tendríamos que pedir que censuraran a Calderón, a todos los golpistas que han utilizado las redes sociales, y no lo hacemos. Yo sí creo que el camino todavía dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestra democracia, de nuestro cambio en este mundo tecnológico y prácticamente globalizado a través de la Internet, todavía nos faltan muchas cosas por aprender y por descubrir. El caso de Trump. Otro caso es el de Jalife. Es como, o sea, tengo a un señor desde 2013 agrediéndome, acosándome a través de las redes sociales, a mí y a todas las mujeres que están en contra de él en la red de Twitter. Y así hemos pasado todos estos años, al grado que él ha dicho una serie de calumnias y difamaciones contra mí. Y todavía, cuando yo saco que él estuvo lavando dinero, que él transfirió de México hacia Nueva York y de Nueva York a Líbano, más de $2,5 millones de dólares en 2010 y 2011, todo lo que ha hecho, además, todas las mentiras, todo este acoso hacia la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, todo esto, si yo lo hago público para que se sepa quién es él. Y hay pruebas y hay evidencias de todo. Pero viene él y pide réplica. ¿Cómo voy a darle derecho de réplica en mi medio para que él me diga palabras soeces, para que me agreda, para que me calumnie? O sea, dentro de mi espacio estaría él violando mis políticas, que es la del respeto. Yo me reservo el derecho de darle réplica. Y así con varios personajes. Lo mismo creo que pasa con empresas como la de Facebook, Twitter, que está el presidente Trump poniendo en riesgo la vida de personas, porque al asusar a estos grupos supremacistas, que una de las cosas que decía Danny Shaw es, por ejemplo, tenemos miedo, decía él, de que vaya a haber bombas en las escuelas o bombas en las comunidades, o que la población vulnerable, las minorías, grupos minoritarios sean objetivo de violencia de estos grupos, ¿sí? Eso es lo que está asusando un presidente desde el uso de las redes sociales para manipular a la población. ¿Por qué? Sobre todo cuando tiene una base popular de 70 millones. Es decir, ¿cómo le vas a dar todavía ese poder? Ahora déjame invertirla. Yo estoy de acuerdo en todo lo que tú dices y entendiendo la situación de los que viven en los Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa cuando se usaron las redes sociales para provocar desestabilización en los países? No pasó nada, no les interesó, a lo mejor porque no eran los Estados Unidos. Cuando lo que pasó con Evo Morales, por ejemplo, se usaron las redes sociales y no se dijo nada y se ha guardado mucho silencio en conflictos donde debería de haber información equilibrada, y simplemente a personajes que hicieron cosas terribles y que publicaron cosas terribles, simple y sencillamente ahí siguieron. El tema aquí es que es un problema doméstico de los Estados Unidos, que es el imperio finalmente, pero es un problema doméstico. El mal ejemplo que yo siento que se pondría es vetar a un presidente. A lo mejor tú dices, en Estados Unidos está bien, su negocio está en Estados Unidos, afecta a los Estados Unidos, pero así como han surgido leyes en Europa para poner en cierto orden a Twitter y a Facebook, yo no dudaría que algunos países del mundo decidieran ponerle reglas a Twitter en su territorio y decirle, ¿sabes qué? Aquí no puedes vetar al presidente. Eso es a lo que yo me refiero. En cuanto al otro tema que tocamos de Khalife, es muy terrible. Es la parte antidemocrática de las redes. El tema de que tocaste de Khalife es una parte antidemocrática de las redes, que no tengas la posibilidad de que alguien te escuche en Facebook, que alguien te escuche en Twitter y le puedas mostrar las agresiones de la que has sido víctima, porque, bueno, lo que han dicho de tu familia, el riesgo que han impuesto a tu hija, todas las cosas que te han inventado, sería suficiente para que muchos de ellos no tuvieran un espacio en Twitter y ahí siguen porque el espacio realmente no es democrático, porque el espacio realmente no te escucha. Por ejemplo, Twitter está lleno de pornografía, de la más vulgar pornografía, y sin embargo, tú la reportas y no pasa absolutamente nada. Twitter se utiliza para temas pedófilos y no pasa absolutamente nada. El objetivo de estas empresas es el dinero. O sea, por ejemplo, para poder agredirme, Khalife, pues lo que hace es pagar su agresión. O sea, mete dinero a Facebook para que se potencie la calumnia. Ahora, Serrano habla de presidencia, dice que tiene 1,5 millones de seguidores. Sin embargo, tú metes la aplicación a ver cuántos seguidores realmente tiene en YouTube y te das cuenta que hay un porcentaje importante, que no quiero decir, pero hay un porcentaje importante que son fakes, o sea, que compra seguidores. Entonces, se está comprando una legitimidad. Es lo mismo con, o sea, las empresas privadas, mientras tengan el propio dinero, o sea, no son empresas públicas. Pero para eso existen las leyes, sin coartarle su libertad, puedes regular algunas cosas que no están correctas o que en tu legislación local te generan conflicto. Esto está sucediendo en Europa. Yo no veo por qué no pueda suceder en América Latina o por qué no vaya a suceder en los Estados Unidos. Inclusive el hecho de que pudieran vetar a Donald Trump en Estados Unidos, que sería mundial finalmente, pues tendría que ver con una legislación que impide que se cometan estos actos, sea quien sea, ¿no? A lo que yo voy es que cuando tú censuras, pero tú no eres alguien que moralmente tenga la calidad de censurarte, está muy, muy cañón el asunto. Es como si Guadalupe Lizárraga publica un texto y sale un señor y le dice, es que esta no es periodista, es señora y hay que sacarla de Twitter. Pues no tiene la calidad moral para decirlo, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Yo creo que es un tema... no le puedes pedir un carácter de ética pública a una empresa privada, que su esencia es sacar dinero. O sea, entonces, son empresas privadas. Lo que no puede hacerse es vetar a Trump en KPBS, por ejemplo, en los canales, en la televisora pública. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la televisora se sostiene con nuestros impuestos. Sí, pero las naciones, de no ser China, no tenemos un Facebook mexicano o latinoamericano. Tal vez existe un BK que es ruso. No tenemos un Twitter latinoamericano.
Y mientras los países no tengan una posibilidad de una comunicación con esa intensidad que tiene Twitter, con esa movilidad, con ese impacto social que tiene Twitter, no podemos poner ningún gobierno de ningún país a merced. Tú eres testiga, tú ves todo lo que se publica, por ejemplo, en México contra López Obrador, verdad o mentira. Es avasallante la cantidad de medios corporativos y de sus periodistas, son miles, cientos, miles de periodistas que atacan al presidente, que el único espacio que él tiene son las redes y los millones de personas que lo puedan apoyar. No, en eso estás equivocado, Martín. No es el único espacio que tiene, se paga mucha prensa también, tiene desde Proceso, La Jornada, hasta dentro del Universal, tienen espacios pagados. Pero sí, el presidente muy sabiamente dijo, la prensa se regula con la prensa. Entonces, ¿tú quieres hacerle un favor al presidente? Bueno, no sigas el Universal, no sigas a López Dóriga, no sigas a Latinus, no sigas a... ¿sí? O sea, la persona, el ciudadano que quiere, digamos, seguir, apoyar a López Obrador, bueno, pues no va a seguir los medios de derecha. O sea, esas son cuestiones que a mí me parece importante, tal como la visión que dijo López Obrador, en el sentido de la prensa se regula con la prensa. ¿Por qué yo ataco a los periodistas? Porque me dicen que los ataco, cuando yo lo que estoy demostrando es periodistas que contribuyeron al régimen calderonista y que han generado mucho daño moral, que ha costado vidas y libertades a muchas personas. Porque esos periodistas fueron pagados desde el régimen calderonista, desde el gobierno recibieron recursos para hacer lo que hicieron. Sí, para hacer lo que son. Y siguen haciéndolo, sí. Entonces, y no es que ahora esos periodistas estén satanizando a López Obrador, lo han hecho siempre y han hecho el mismo daño de siempre, pero no sé, o sea, no sé por qué los seguidores de López Obrador esperaba una actitud diferente a de los medios. O sea, si siempre han sido, es como si tú esperas que Twitter o Facebook tengan un carácter ético cuando son una empresa privada que lo que les importa es el dinero a costa de cualquier derecho. Estoy de acuerdo, es como un bar. En un bar tú sabes que el dueño del bar pone el bar por hacer dinero, pero finalmente como gobierno tienes una cierta regulación que le permites que no se pase de la raya. Es eso, es lo que estoy diciendo, o sea, ellos están ahí por hacer dinero, no son hermanas de la caridad y no nos regalan absolutamente nada a los usuarios, están lucrando con nosotros. Tiene que haber reglas, y tiene que haber reglas que protejan a los usuarios, pero de verdad los protejan. Lo que pasa con Trump tal vez sea válido, tal vez no sea tan válido, pero tiene que haber reglas que protejan a los usuarios de esas redes sociales porque son insuficientes. Cuando tú quieres reportar a alguien, no tienes la posibilidad real de reportar a alguien que de verdad es peligroso en redes sociales. Entonces, bueno, por eso te decía, es complejo porque es un largo camino de aprendizaje, es un aprendizaje porque las redes sociales, 10 años estamos hablando de Twitter, es poco tiempo. Los periódicos, ¿cuánto tienen? 200 años en este formato, y aún así el uso que les damos es muy limitado. El tiraje de los periódicos diarios en México es una farsa, la gran mayoría de las personas no leen. En el interior del país muy pocas personas leen. Déjame decirte, por ejemplo, si tú vas aquí en Sinaloa, conozco todo el estado, a donde anteriormente llegaban los periódicos nacionales en todas las mañanas al aeropuerto, ya no consigues periódicos nacionales, la gente se nutre de las redes sociales y déjame decirte, lamentablemente aún en las redes sociales la gente está dejando de leer porque ve a muchos youtuberos que toman una noticia y la comentan y tienen miles y millones de vistas, pero estamos perdiendo la necesidad de realmente ir a los medios, de realmente hacer investigación, de meternos a los portales de información del INEGI, de los organismos oficiales, de buscar las estadísticas, porque todo nos lo está digiriendo la red y muchos personas que no son periodistas, que tratan de hacer un servicio, pero que tal vez no están ayudando tanto como ellos quisieran ayudar,
y están contribuyendo que también las redes están desinformadas, y eso tú lo vives todos los días. O sea, por eso te digo que es un fenómeno complejo, porque es un fenómeno de aprendizaje. También hay analfabetismo en las redes. Claro. Hay que saber leer las redes. Martín, vamos a despedirnos de nuestra audiencia. Les agradecemos que nos hayan seguido en este escabroso tema de los medios de comunicación también y de los hechos ocurridos ayer en Estados Unidos sobre el asalto al Capitolio, y vamos a estar haciendo periódicamente estos programas de análisis, de reflexión, tener invitados precisamente para informarnos más, tener otras perspectivas de nuestra política y política global. Gracias, Martín. Si te despides. Guadalupe, te agradezco. Realmente siempre es muy importante poder opinar, siempre es muy importante cambiar puntos de vista. A veces las personas piensan que nos ponemos de acuerdo en las redes sociales y ya ven que no, tenemos puntos de vista diferentes en muchas cosas, y eso es lo que hace y que permite que haya riqueza al momento de opinar, porque no somos iguales, porque no pensamos iguales, nuestras realidades son diferentes, pero creo que coincidimos en algo: la búsqueda de la verdad de la manera más honesta posible. Muchas gracias. Gracias, mi vidita, Enrique Domínguez, Casiopea de Alejandría, Carol Villa, Miguel Ángel Salgado Rangel, México en su memoria. Son algunos de nuestros seguidores que han dejado mensajes, se los agradecemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita.